Muy buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, agradezco la presencia de todos los que nos acompañan esta mañana, a los distinguidos panelistas y a los que nos acompañan en forma remota. Vamos a dar inicio a la presentación de casos clínicos. Esta mañana vamos a tener a 3 unidades formadoras. Es la segunda cátedra de clínica médica del Hospital de Clínicas. Es una unidad del Rigoberto Caballero, el servicio de clínica médica del Hospital Rigoberto Caballero, y el servicio de clínica médica 1 del Hospital Central del IPS. Nos acompañan como panelistas la doctora Teresita Araujo, internista, el profesor doctor Agustín Colmán, neumólogo, y el doctor Gerardo Hassin, también neumólogo. El primer caso que vamos a presentar es el manejo del derrame pleural por la segunda cátedra de clínica médica. Adelante, doctora. Muy buenos días, yo soy la doctora Aramis Centurión, soy residente de tercer año de la segunda cátedra de clínica médica del Hospital de Clínicas. Voy a estar hablando sobre un caso clínico y posteriormente hablando sobre el manejo del derrame pleural. Bueno, en el resumen del caso sería un paciente de sexo masculino de 59 años de edad, es licenciado en matemáticas, divorciado, proviene de Asunción y que acude a la consulta por disnea. El cuadro empieza 3 semanas antes con disnea progresiva, en principio a grandes esfuerzos, que fue presentándose posteriormente a moderados esfuerzos. Se acompaña el cuadro tos seca, en ocasiones productiva, de coloración blanquecina, también sensación febril, con sudoración profusa. Al cuadro también se le acompaña astenia, anorexia y pérdida de peso que no sabe precisar el paciente de meses de evolución. Y también refiere a un dolor abdominal difuso sin acompañarse de, o sea, no está relacionado a los alimentos y con heces de coloración negruzca. En cuanto a los antecedentes patológicos personales del paciente, es tabaquista importante, con una carga tabáquica de 80 paquetes año. También es hipertenso en tratamiento irregular con enalapril. Tiene un antecedente de antractomía por una úlcera gástrica en el 2013 y de ventroplastia en el 2014. Niega cuadros similares anteriores. El examen físico del paciente al ingreso tiene signos vitales, una presión arterial de 160-90, una frecuencia cardíaca de 96, frecuencia respiratoria de 20, saturando 96-95%, una temperatura axilar de 37 grados. Examen físico por aparatos. En el aparato respiratorio tiene una matidez de todo el campo pulmonar izquierdo, un murmullo vesicular abolido del mismo lado. En el hemitórax contralateral se encuentra conservado. A nivel cardiovascular, R1 y R2 normofonéticos, no soplos ni galope. Abdomen está simétrico a expensas de los antecedentes quirúrgicos previos. Tiene una mediana supraumbilical, una paramediana derecha. También tiene cicatrices de colocación de trócares. También es dolorosa la palpación en forma difusa, sin signos de irritación peritoneal, tampoco impresionado en visceromegalias. Tiene ruidos y herederos positivos. Se le realizó también un tacto rectal donde presentaba heces de coloración conservada, no se observaba melena. Sistema nervioso central lúcido, sin déficit motor ni sensitivo, no tenía además miembros inferiores y la coloración de la piel estaba conservada. Bueno, teniendo en cuenta la historia clínica y el examen físico, podemos hacer una presunción diagnóstica sindromática. Tenemos un síndrome de derrame pleural probable, un síndrome constitucional, tabaquista e hipertensión arterial.
Con esto, entonces se le solicitaron estudios de laboratorio y también una radiografía de tórax para confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Se le pidió una analítica completa donde informaba una hemoglobina de 15, un hematocrito de 41, glóbulos blancos de 7.380 con una fórmula conservada, neutrófilos 75%, plaquetas en rango 267.000, una glicemia central de 109, urea creatinina en rango, tenía un sodio de 134, un potasio 4.1, un hepatograma ligeramente elevado con una GOT de 53 y una GPT de 33. Una línea simple no patológica. Se le realizó la radiografía de tórax por los hallazgos en la historia clínica y del aparato respiratorio. Esta placa, una radiografía póstero anterior de tórax, donde se observa un velamiento completo del hemitórax izquierdo, no se observa broncograma aéreo, se observa también un desplazamiento de la silueta cardíaca hacia el lado derecho y de la luz traqueal. No se observa infiltrados en el hemitórax derecho, no se observa tampoco velamiento del seno costofrénico derecho. Entonces, teniendo en cuenta esta radiografía de tórax, lo siguiente que se le citó es el estudio, se le hizo una toracocentesis evacuadora por los síntomas que presentaba el paciente y una toracocentesis diagnóstica. La toracocentesis diagnóstica, tenemos entonces un líquido pleural que era de aspecto turbio, hemático, tenía un color citrino, pH y glucosa conservadas, tenía unas proteínas totales aumentadas 4.1, un LLH también aumentado 626, y haciendo la fórmula para los criterios de Light, los 3 criterios dieron positivo para un exudado. En proteínas del líquido pleural sobre sangre 0.67 mayor a 0.5, LH en líquido pleural sobre sangre 1.6 mayor a 0.6 y LDH mayor a 2/3 del límite superior del LDH en sangre. También se tuvo en cuenta la celularidad, unos leucocitos 2116 con predominio de mononucleares, el 88% eran mononucleares, polimorfonucleares 2%. También se le solicitó una tinción de gram cultivo de líquido pleural y VAR que resultaron negativos. Entonces estamos ante un exudado de predominio monocitario, teniendo en cuenta un derrame pleural unilateral. Y tanto por los síntomas del paciente, tenía un síndrome constitucional, tenía una importante carga tabáquica y también llegó a tener síntomas respiratorios asociados a una sensación febril prolongada. Como hipótesis diagnóstica nos planteamos una tuberculosis pleural en primera instancia y luego de etiología neoplásica por la carga tabáquica. Es por eso que necesitamos estudios de líquido pleural tanto para tuberculosis, necesitamos ADA y GeneXpert en líquido pleural y también citología del líquido pleural. El estudio de ADA y el GeneXpert resultaron negativos. En la citología lo que informaban era líquido pleural positivo para células malignas, células atípicas aisladas y en cúmulos pequeños, un probable carcinoma. Entonces, nuestro siguiente paso fue a plantear un estudio diagnóstico invasivo. Se le realizó una biopsia pleural transparietal, una biopsia cerrada, y un barrido tomográfico, tanto para búsqueda del tumor primario y estadificación del tumor. En la biopsia pleural se observó un adenocarcinoma infiltrante moderadamente diferenciado grado 2 y se envió para inmunohistoquímica, donde retornó el resultado de un adenocarcinoma de pulmón que invadía pleura. El barrido tomográfico con contraste lo que observaba era el derrame pleural y describía el derrame pleural izquierdo asociado a la telectasia. En el barrido tomográfico no hablaba de masas pulmonares, no hablaba de nódulos pulmonares. En el hemitórax derecho tampoco hablaba de ninguna de esas ni de masas ni de nódulos. A nivel abdominal se observaba un hígado heterogéneo a expensas de múltiples formaciones nodulares sólidas que realzaban al contraste hipodensas, sujetivas de un secundarismo hepático. Tampoco se observaban adenopatías ni en tórax ni en abdomen. Entonces, con estos estudios complementarios llegamos al diagnóstico de un adenocarcinoma de pulmón con invasión pleural y metástasis hepática. Ya estaban en un estadio 4 por esas metástasis a distancia de X, N0, M1, un derrame pleural unilateral izquierdo de etiología neoplásica, tabaquista e hipertensión arterial.
El paciente estuvo internado con nosotros aproximadamente 14 días entre que completaba los estudios complementarios. Desde que ingresó se realizaron en 3 oportunidades toracocentesis evacuadoras porque tenía una velocidad rápida de reproducción, el derrame pleural. Entonces fue evaluado por neumología y también por cirugía de tórax para un tratamiento definitivo. Ellos plantearon la colocación de un catéter pleural permanente y también fue evaluado por oncología para inicio de quimioterapia tras retorno de la inmunohistoquímica. Finalmente el paciente fue dado de alta, se realizó la colocación del catéter pleural permanente de forma ambulatoria y el paciente se negó a iniciar el tratamiento quimioterápico. Meses después el paciente retornó con un proceso infeccioso, una probable neumonía, estaba séptico y finalmente obitó. Y eso sería el caso clínico. Vamos a dar entonces un breve resumen del manejo del derrame pleural, centrándonos en el enfoque diagnóstico. Buenos días. Buen día. Doctora, yo quiero hacer una pregunta, yéndonos un poco al principio. ¿Se tiene conocimiento de si el paciente ya venía consultando por algún síntoma que le parecía extraño? Porque cuando se presenta el caso ya es una internación con una sintomatología muy florida, con estudios diagnósticos ya bastante sugerentes. Entonces hago esa pregunta, si ustedes tuvieron conocimiento, si el paciente ya venía consultando, sea en un centro de salud, hospital de su zona, lo que fuere, por algún síntoma por el cual él ya venía haciendo alguna consulta. Bueno, el paciente en realidad era bastante reacio a la consulta médica y no refería a ninguna consulta previa. ¿Otra pregunta? Yo creo que ustedes tienen un dato muy interesante. Yo leí la historia en detalle y me parece espectacular. Es un caso muy lindo para mí, muy interesante, que estudiaron bastante bien. Y es más, tenía los antecedentes de que tenía trastornos digestivos. Iba a ser una endoscopía digestiva alta y baja. Quiere decir que sí tenía algo. Sí, habrá sido reacio. Es un señor de cultura universitaria. Normalmente los universitarios tenemos menos ganas de ir a consultar. Pero él tenía ese antecedente que creo que tiene mucho valor para ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar entonces. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo del derrame pleural, centrándonos en el enfoque diagnóstico. Para eso tuvimos en cuenta una revisión exhaustiva de varias guías, teniendo en cuenta la British Thoracic Society, también la Sociedad Española de Neumología y la American Thoracic Society. Y también el enfoque terapéutico del derrame pleural maligno, que es nuestro caso, teniendo en cuenta la guía del 2018 de la American Thoracic Society. Bueno, para empezar, entonces, lo primero que tenemos que ver es la historia clínica, el examen físico y los estudios complementarios de imágenes. La historia clínica, más o menos del 30% se va a presentar con la triada clásica del dolor pleurítico, la tos seca y la dificultad respiratoria. Tenemos que también observar, preguntar si hay otros síntomas añadidos que nos hagan pensar de una etiología probable del derrame pleural. Aparte, tenemos que tener en cuenta las enfermedades de base. Sabemos que la disfunción del ventrículo izquierdo, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática, un síndrome nefrótico pueden condicionar también derrames pleurales y eso nos puede orientar hacia el diagnóstico.
También tenemos que tener en cuenta antecedentes farmacológicos. Sabemos que algunos fármacos como la amiodarona, los beta-bloqueantes, la nitrofurantoína están asociados a derrame pleural. El antecedente ocupacional también es importante, especialmente en aquellos que estuvieron expuestos al amianto, al asbesto, porque tenemos una relación importante con el mesotelioma. El examen físico tenemos que evaluar siempre en cada una de las partes del examen físico. La inspección, ¿verdad? El paciente va a estar taquipnéico y va a haber en derrames pleurales masivos va a haber un abombamiento del hemitórax afectado. También tenemos que ver las vibraciones vocales van a estar abolidas, el murmullo vesicular va a estar abolido, va a haber una matidez, dependiendo del volumen del derrame que puede ser cambiante. También tenemos que tener en cuenta el examen físico de otras partes, ¿verdad? Si tenemos un edema Godet simétrico bilateral, entonces tenemos que pensar en una insuficiencia cardíaca también. En los estudios de imágenes, primer estudio diagnóstico que hacemos en todo derrame pleural sería la radiografía de tórax. La radiografía de tórax sabemos que podemos ver cierta cantidad de volumen en la incidencia posterior anterior a partir de 200 ml. En la incidencia lateral podemos ver a partir de 50 ml. Y ya la ecografía pleural planteará en ciertos puntos. Por ejemplo, si los derrames pleurales son pequeños, también en aquellos derrames pleurales donde queremos ver las características del derrame pleural. Si es anecoico, hiperecogénico, si tiene septo, si está loculado. Entonces, eso nos orienta a la ecografía pleural. Además de la ecografía pleural, sabemos bien que es el estudio que utilizamos para hacer cualquier procedimiento de intervención, ¿verdad? Ya sea diagnóstico o terapéutico. Y aumenta muchísimo la rentabilidad, o sea, la sensibilidad del estudio, aparte disminuye el porcentaje de complicaciones que pueda tener con esas intervenciones. Una vez que nos orientamos según la historia clínica, el examen físico y las imágenes, podemos orientarnos hacia alguna etiología que pueda estar causando el derrame pleural, como insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia o pacientes con síndrome nefrótico, y en esos casos tratar, ¿verdad? Si es que tratamos, vemos una mejoría. Si es que no vemos una mejoría, tenemos que replantearnos el diagnóstico del derrame pleural. Y en caso de que no tengamos una etiología que justifique, tenemos que hacer la punción del líquido pleural. Entonces, punzamos el líquido pleural cuando no tenemos una etiología filiada que pueda estar causando el derrame pleural, o en caso de tener una causa que pueda justificar ese derrame pleural, tenemos un proceso infeccioso sobreañadido, por ejemplo. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, derrame pleural bilateral, con un predominio de uno de los dos lados, con síntomas de fiebre, leucocitosis, estamos obligados a hacer una punción del líquido pleural. Al hacer el estudio del líquido pleural, hacer una toracocentesis diagnóstica eco-guiada, hacemos entonces la distinción entre si es un trasudado o si es un exudado según los criterios de Lai. La sensibilidad aumenta a medida que más criterios se cumplen. Entonces, tenemos los tres criterios que son las proteínas en líquido pleural sobre sangre mayor a 0,5, LH en líquido pleural sobre LH en sangre mayor a 0,6, LH en líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior de la LH en sangre. Y de acuerdo a esto, entonces, nos orientamos a dos partes, o sea, a dos tipos de líquido pleurales que son el trasudado y el exudado. Trasudado, la causa más frecuente es la disfunción del ventrículo izquierdo, en el 80% de los casos. Sabemos que la insuficiencia cardíaca, cuando ya recibe tratamiento diurético, también te puede dar un derrame pleural de tipo exudado. Y eso se da a expensas de un aumento de las proteínas totales por el tratamiento diurético justamente. También tenemos otras causas de trasudado, el hidrotórax hepático asociado a la cirrosis hepática, la hipoalbuminemia, el síndrome nefrótico y otras causas más. Aparte tenemos el exudado, la causa más frecuente es el paraneumónico. Tenemos también la tuberculosis, la neoplásica, el tromboembolismo pulmonar, las pleuritis de origen autoinmune y otras causas más. Entonces, en principio, el líquido pleural, examinamos lo que es el aspecto, el color, el olor. Todo eso nos orienta también. En el aspecto tenemos que tener en cuenta si es que hay restos de alimentos, por ejemplo, nos tienen que orientar hacia una perforación esofágica. El color, si es purulento, si es lechoso, nos orienta hacia un quilotórax, o en el primer caso sería un empiema. El olor también, si es pútrido, nos tiene que orientar hacia un empiema con gérmenes anaeróbicos, por ejemplo. Tenemos en cuenta también las proteínas totales de LDH para calcular los criterios de Light. Si bien las proteínas totales, o sea, la concentración mayor a 3 gramos por decilitro nos orienta hacia una etiología de tipo exudativa,
Los criterios de ley se utilizan porque tienen mayor sensibilidad y especificidad. Tenemos en cuenta la glucosa, el pH, que en misma proporción pueden estar disminuidos en el empiema principalmente y en las de tipo tuberculosa. Sabemos que un pH menor a 7.20 en un derrame paraneumónico es indicación ya de colocación de tubo de drenaje pleural. Después tenemos en cuenta la celularidad, tenemos que saber si es a predominio mononuclear, si es a predominio polimorfonuclear. Nos orienta también, si es mononuclear, por ejemplo, pensar siempre en tuberculosis en países endémicos, primera causa, o neoplasias en los países menos prevalentes. También tenemos que pensar en las artritis, en las de etiología autoinmune, que son de tipo mononuclear. Las polimorfonucleares vemos más bien en el paraneumónico o en la tuberculosa que está empezando. Los eosinófilos mayor o igual al 10% vemos en las que son por drogas, por ejemplo. La citología también nos orienta en caso de etiología neoplásica. Tenemos las células atípicas y de acuerdo a lo que se observa podemos orientarnos más hacia algo neoplásico. También presencia de... La citología tiene una sensibilidad del 60%, pero eso baja para el mesotelioma, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos que estudiar el frotis, el cultivo. En un 40% de los casos el cultivo va a dar negativo para gérmenes en un derrame paraneumónico, pero igualmente se solicita, ¿verdad? También tenemos que, en caso de pensar en una tuberculosis, teniendo en cuenta que por epidemiología tenemos que pensar acá en nuestro país, tenemos que estudiar a fondo el líquido pleural. Sabemos que al ser la tuberculosis pleural paucibacilar, tiene poca cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes, entonces la tinción de Sil-Nielsen va a tener una baja sensibilidad, menos del 5% en el líquido pleural. Tenemos la otra opción de hacer un cultivo del líquido, pero el cultivo sabemos que tarda mucho y no vamos a esperar el cultivo en países endémicos, o sea que por epidemiología nos obliga a tratar por otros estudios, ¿verdad? La sensibilidad ronda cerca del 50% para el cultivo y tenemos otros estudios como las enzimas, ¿verdad? La enzima A, la adenosina desaminasa, que tiene una sensibilidad que ronda entre el 88 y 98%. Suele haber falsos positivos para derrames paraneumónicos, linfomas, pero en los países donde la prevalencia es alta, tuberculosis, ante un ADA positivo y un líquido pleural de tipo exudado mononuclear, se está obligado ya a iniciar tratamiento con un punto de corte entre 35 y 40 unidades. Aparte de eso, hay otros estudios que también podemos hacer en líquido pleural, que son el interferón gamma y el GeneXpert. El interferón gamma, al igual que el A, se produce por una activación de los linfocitos T, y el interferón gamma tiene una mayor sensibilidad que el A, pero no hay una diferencia significativa. Además, sabemos que la disponibilidad del interferón gamma es baja. En nuestro hospital, por ejemplo, no hay, ¿verdad? En ciertos centros más hay y el costo es mayor. Aparte tenemos el GeneXpert, como les comenté, que es una amplificación de los ácidos nucleicos, que tiene en cuenta la técnica de PCR, y al usar los bacilos ácido alcohol resistente, la sensibilidad es más baja porque sabemos que es paucibacilar. Tiene una sensibilidad del 60% comparado con ADA y interferón gamma, que es muchísimo más la sensibilidad. Pero el GeneXpert tiene también una especificidad en torno al 100%. El GeneXpert nos sirve principalmente para aquellos pacientes que ya recibieron alguna terapéutica para tuberculosis y en quienes queremos ver si es que hay alguna resistencia a algún medicamento ya recibido previamente. Bueno, una vez que hacemos ya todo el estudio del líquido pleural, que no nos orienta a nada, nos salen los resultados negativos de ADA, una citología negativa o poco concluyente, entonces tenemos que llegar al siguiente paso, que sería realizar los procedimientos diagnósticos invasivos, previamente haciendo una tomografía de tórax con contraste para evaluar la pleura. Tenemos que ver el engrosamiento pleural, las formaciones de nódulos que nos orientan más a una etiología neoplásica. Entonces, el siguiente paso serían los métodos invasivos. Dentro de los métodos invasivos tenemos dos tipos. La biopsia pleural transparietal, que es una biopsia cerrada, es una biopsia a ciegas. Se recomienda principalmente cuando pensamos que hay una alteración difusa de la pleura.
Y esto es más bien para la tuberculosis, ¿verdad? La sensibilidad de la biopsia transparietal para encontrar granulomas en la histología es del 80%. Teniendo en cuenta el Zell-Nielsen y el cultivo ronda con una sensibilidad de aproximadamente el 90%. En los países donde la prevalencia es alta de tuberculosis y tenemos un A negativo, lo primero que tenemos que hacer es la biopsia transparietal. La sensibilidad para las de etiología neoplásica es más baja con la biopsia transparietal. Y esto aumenta al hacer la toracoscopía. La toracoscopía entonces está indicado si, por ejemplo, nuestra biopsia pleural transparietal, que sabemos que es menos invasiva, entonces en el siguiente punto sería realizar la toracoscopía. En la toracoscopía, la sensibilidad para la tuberculosis alcanza el 100% y la sensibilidad para las neoplasias es el 95%. La toracoscopía se puede hacer por anestesia local o también de forma quirúrgica a través de videolaparoscopía. Una vez que tenemos estos estudios y finalmente puede ser que no lleguemos al diagnóstico otra vez, entonces está planteado realizar una segunda toracoscopía antes que realizar una toracotomía por la mayor morbimortalidad que podemos presentar con la toracotomía. Entonces, llegamos, por ejemplo, al diagnóstico, en este caso, de un derrame pleural maligno. Y la terapéutica que sugerimos en estos casos es, 1, ver si es que tiene síntomas o no acompañado del derrame pleural. Si es que no tiene síntomas, no es necesario realizar ninguna intervención más, o sea, no hacer una intervención terapéutica. En caso de que tenga síntomas, sí es necesario hacer una toracocentesis evacuadora. Y sabemos que los derrames pleurales, más o menos el 50% recidiva, entonces tenemos que plantearnos realizar un procedimiento permanente, o colocación de catéter pleural permanente o una pleurodesis química. Según la ATS, tenemos que se sugiere igualmente ambos procedimientos, el catéter pleural o la pleurodesis, en aquellos que tienen pulmones expandibles, ¿verdad? Se vio que el porcentaje de infecciones es mayor que en el catéter y se vio también que la duración de la estadía y el fallo de tratamiento es menor también con el catéter. Entonces hay que individualizar por paciente, pero igualmente la ATS sugiere los dos procedimientos con un nivel de evidencia bajo. Y en aquellos donde la pleurodesis, le hicimos una pleurodesis, falla la pleurodesis o tiene un pulmón no expandible posterior a una toracocentesis evacuadora que vamos a ver por imagen, o tiene un derrame loculado o tiene baja expectativa de vida, se plantea en primera instancia el catéter pleural permanente. Encerrando el caso, entonces, haciendo una conclusión, tenemos el caso de un paciente de sexo masculino, 59 años, que viene por síntomas de disnea, tos seca, un síndrome constitucional con importante carga tabáquica. Tenemos al examen físico algo que nos orienta a un derrame pleural. Hacemos el estudio, tenemos un derrame pleural en la imagen, en la radiografía. Nos sale un exudado de predominio mononuclear. Entonces, lo primero que nos planteamos sería la tuberculosis por los síntomas respiratorios que refería, por la sensación febril prolongada y también por el síndrome constitucional. En segunda instancia, la neoplasia, ¿verdad? Por la importante carga tabáquica que son 80 paquetes año. Realizamos los estudios diagnósticos, los estudios nos arrojaron que finalmente fue un adenocarcinoma de pulmón con invasión a pleura y ya diseminado con metástasis a distancia. Teniendo en cuenta el manejo, el enfoque diagnóstico que tuvimos con este paciente y el enfoque terapéutico, los puntos a mejorar que vemos en este caso sería, 1, siempre tener presente que ante cualquier procedimiento, ya sea diagnóstico o invasivo de la pleura, sin importar la cantidad de líquido pleural, tenemos que plantearnos hacer siempre bajo guía ecográfica. Eso ya está validado desde la guía de la BTS del 2010, que habla del uso de la ecografía. Lamentablemente en nuestro servicio no es que tenemos un ecógrafo portátil en cada servicio, o no tenemos un ecógrafo que podamos usar en cualquier momento del día. Entonces eso es algo para llevar el mensaje que tenemos que implementar, y el médico internista debe saber también utilizar la ecografía para hacer las punciones ecoguiadas. Y lo segundo, tener en cuenta que en nuestro país
tenemos que pensar siempre primero en tuberculosis y tener en cuenta los estudios que podemos realizar en líquido pleural y cuándo solicitar, teniendo en cuenta que la sensibilidad varía bastante entre el A y el GeneXpert, como ven. Nosotros realizamos el estudio del GeneXpert, pero como se dieron cuenta, el interferón gamma incluso tiene mayor sensibilidad que el GeneXpert. Y el paciente no era que recibió tampoco un tratamiento terapéutico previo con antivacilares como para realizar el estudio de primera, o sea, al principio, ¿verdad? Esas serían las conclusiones que llegamos con nuestro caso clínico. Muchas gracias. Excelente presentación, doctora. Doctor Hassing, quisiera sus comentarios sobre el manejo de este paciente. Buenos días. Hay varios puntos que yo quisiera resaltar y le pediría al profesor Colmán que me interrumpa nomás si quiere agregar algunas cosas más. Si me pasas la radiografía de tórax, por favor. Sí. Ahí. Si ustedes se fijan, esta radiografía de tórax se ve un completo, una completa pacificación del hemitórax izquierdo. Hay un desplazamiento mediastinal, pero no tanto como uno esperaría para tanta cantidad de líquido. Ese hemitórax izquierdo está ensanchado por una presión intrapleural alta. Sin embargo, su mediastino está levemente desplazado. Lo que indirectamente deberíamos pensar o buscar es si no hay una atelectasia en el lóbulo inferior o en la língula del lado izquierdo. ¿Y eso por qué? Porque va a tener después implicaciones terapéuticas. Ese es el primer punto. Hay que por lo menos pensar o buscar. Siguiente punto, y esto le pido a los internistas, sobre todo que están en las guardias de urgencia, y a los cirujanos con mayor asiduidad aún. Punzan el hemitórax, hacen una toracentesis diagnóstica e inmediatamente drenan todo el hemitórax. Ponen un tubo pleural, drenan todo. No es el momento. Se drena para aliviarle la dificultad respiratoria y uno drena un promedio de 800. Lo ideal es hasta 1000, ¿verdad? Porque existe lo que se llama el edema pulmonar de reexpansión también, ¿verdad? Entonces esperar el resultado, ver qué viene en la citología del líquido pleural, porque nosotros generalmente necesitamos líquido para hacer la biopsia pleural. Una vez que se drena todo el espacio pleural, nos dejan con pleura seca, que si bien algunos podemos hacer una biopsia en seco, pero es más arriesgado, ¿sí? Entonces, déjennos un poco de líquido pleural para que según el resultado de la citología, si es un mononuclear, vamos directo a biopsia pleural, a cielo cerrado, que es menos invasiva, como vos dijiste. Entonces, se puede drenar por punción o si quieren ponerle un tubo, se le pone y se clampa eso después de una cierta cantidad de líquido. Entonces, repito, nos dejan un poco de líquido para la biopsia pleural. No estoy de acuerdo con las punciones repetidas de ese espacio pleural, porque si vos tenés ya una citología positiva, ¿verdad? Lo más probable es que sea un carcinoma, ¿verdad? Entonces, en vez de hacerle punciones repetidas, o le instalás un catéter, como vos dijiste, o directamente un tubo pleural y drenás todo lo que podés. ¿Por qué eso? Porque ahí hay varios datos útiles. Por ejemplo, el pH del líquido pleural nos puede orientar a ver si una pleurodesis va a ser fácil de prender o va a ser altamente fallida, ¿verdad? Si es un pH ácido, es más probable que la pleurodesis sea fallida que si es un pH alcalino. Entonces, y al mismo tiempo con el tubo nosotros cuantificamos la cantidad diaria de líquido que sale, porque está la pleura que produce líquido todo el tiempo en buena cantidad, está la que se van secando de a poco. Entonces, ¿eso para qué? Este paciente, ya al tener un SEA en la pleura, ya tiene un estadio 4 prácticamente, ¿verdad? Entonces, lo que le podemos ofrecer a él ya no es curación, es un poco de mejorar su calidad de vida en lo posible, ¿verdad? Entonces, al drenar todo ese líquido y ya tenemos indirectamente su drenaje diario en unos cuantos días, uno decide
de hacerle una pleurodesis química ya de ese lado con el tubo pleural puesto. Es mucho más fácil que con el catéter, ¿verdad? Entonces la estadía también del paciente se acorta, ¿verdad? Y había otro punto, el porcentaje. ¿Cuál fue tu literatura al decir que la citología es el 60% positiva? Y esa es la que, el del 2014, que es de la normativa, le vamos a dar normativa, Porque generalmente la citología del líquido pleural, el de la izquierda, en la izquierda vértice, del el 2014. porcentaje que yo manejo alrededor del 30-40%. Y en la práctica nosotros nos damos cuenta, porque muchas citologías enviamos alta cantidad, vienen negativas, ¿verdad? Y vamos después a la biopsia pleural, que también, como vos dijiste, tiene un rendimiento. Si la citología está entre el 30-40% según los datos que yo manejo, con la biopsia pleural va a máximo un 60%, ¿verdad? De ahí que entonces la toracoscopía, llegamos a toracoscopía después de tener una biopsia, si hiciéramos a cielo cerrado negativa, ¿verdad? Y quizás el último punto de lo que me acuerdo de lo que hablaste es si tenemos una sugerencia de telectasia en lóbulo inferior o língula, por ejemplo, preferimos hacerle una broncoscopía y muchas veces encontramos tumor allí antes que una toracoscopía que es un poco más invasiva, ¿verdad? Y creo que por ahí, ¿verdad? Sí, creo que eso. Es un caso demasiado interesante, como ya dije al comienzo, que fue estudiado. Hay varias pequeñas cositas que a lo mejor hay que agregarle, pero que está bien. Ahora, hay cosas que me sorprenden. Normalmente las citologías nos suele dar simplemente son las neoplásicas o no. Esta vez, o el citólogo tenía mucha experiencia y dio ya las características del tumor. Los adenocarcinomas generalmente cuando diagnosticábamos teníamos que buscar un original en la zona digestiva sobre todo. Por eso que yo recalqué que él tenía trastornos digestivos previos que estaba en la historia clínica de ustedes. Tal vez tenía. Y otra cosa que me llama la atención, en la tomografía nadie cita que había lesiones tumorales. No sé si no hay. No, Y no. es raro que el adenocarcinoma no forme tumores, porque los dos tumores pulmonares que suelen ser bien evidentes son el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Y otra cosa, cuando vamos a estudiar tuberculosis, comenzamos siempre por la baciloscopía en esputo. Si el esputo no es abundante, estimulamos eso, porque es lo más fácil. Desde que apareció la citología, el estudio citológico con la colaboración de Papa Nicolau, fue una gran ayuda a eso. Es cierto lo que dice el doctor Gerardo Facín, el profesor Gerardo Facín, que no es muy rentable, pero eso depende de cada escuela también. Nosotros tenemos bastante rentabilidad con algunas personas, con algunos técnicos, con otros menos. Pero también en esputo hacemos nosotros normalmente. Y como estamos en medios universitarios, tenemos la obligación de hacer en todo paciente con carga tabáquica importante, hacer ya en el esputo un examen de Papa Nicolau para ver. No fue fácil. Esto comenzamos no voy a decir cuántos años porque van a calcular mi edad, que no importa, calculen igual. Hace más de 30 años comenzamos a usar, cuando eso fue muy difícil porque pedíamos examen de esputo, esputo con coloración Papa Nicolau, y los ginecólogos o los que hacían nos llamaban a decir, pero ustedes están todos locos. Hasta que comenzamos y hoy día es un examen cotidiano. Ahora, el examen en esputo podría ayudarnos. Ahora, la otra cosa, me sorprende que no hayamos tenido nada en la parte pulmonar. Y otra cosa más, probablemente, no sé si Gerardo está de acuerdo conmigo, que una endoscopía bronquial era importante. Sí, doctor, se realizó la endoscopía digestiva alta. No había úlceras nuevas y tampoco, se observaba la cicatriz del procedimiento anterior nomás. No mencionaba nada. Sí. No, yo digo una endoscopía bronquial aparte. Quizás ese también es un punto que suelo ver en el hospital. Cuando uno decide poner el tubo pleural,
la tomografía, preferentemente háganla cuando se vacía todo ese líquido pleural, porque a veces con la compresión puede haber tumores que pasen desapercibidos en el lóbulo inferior, de cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Entonces, en el momento que decidan hacer una tomografía y drenaje pleural, lo que sea, vacíen todo primero el espacio pleural, una vez que ya se estudió el espacio pleural, y ahí le hacen la tomografía, ¿verdad? Y otra cosita, yo creo mucho en los procedimientos clínicos. Está bien la ecografía para los espacios pleurales. Hoy en día la ecografía pleuropulmonar e inclusive al lado de la cama en la terapia del paciente ha avanzado muchísimo. Pero conociendo el medio en que nos desenvolvemos en todos nuestros hospitales, hay ecografistas y ecografistas. Sí. Entonces, la disponibilidad, tiene generalmente cientos de pacientes, la disponibilidad no es siempre la que uno quiere. Yo sigo creyendo en una buena semiología pleural y yo siempre le digo a los residentes, percutan, escuchen y vayan no hace falta necesariamente una ecografía para punzar un derrame de tercio inferior para arriba del pulmón, ¿verdad? Con la simple semiología se puede punzar. Eso nomás un poco para no decir que la ecografía es totalmente imprescindible, no es imprescindible, es prescindible, repito, con una buena semiología. ¿Alguna Último, pregunta yo del soy más partidario de la auditorio? pleurodesis que el tubo pleural en permanencia. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones de habitacionalidad en este país no son las mejores. Sí. Y el cuidado posterior es bien complejo. Y ahí le tenemos una vía así como de salida, también de entrada para enfermos. No quiere decir que siempre se esté indicado, como decía lo que hablaba así, no siempre anda bien, pero generalmente es lo que más resulta. Aparte son cuidados paliativos. Así mismo. Buen día. A los panelistas, una consulta. Como clínicos generalmente, en la práctica lo que solemos ver, ¿verdad? Derrames más pequeños, exudado monocitario, punzamos, biología molecular negativa, ¿verdad? Hacemos la primera biopsia, también no nos salta ninguna sospecha diagnóstica. Y la consulta es, en nuestro país, en un paciente de mediana edad o joven, si es una buena práctica clínica, lo que mencionó la doctora, de tratar como una pleuresía tuberculosa, ¿verdad? Así sin tener granulomas en la primera biopsia, porque para llegar a toda esa instancia luego cuesta mucho, ¿verdad? Entre biología molecular, la primera biopsia no sale otra vez. Paciente que relativamente no tiene un toque muy, ¿verdad? Muy grande. Porque todas las revisiones que hizo son de sociedades extranjeras, ¿verdad? Quería saber en la experiencia de los panelistas si hacen ese tratamiento así sin, digamos, como prueba terapéutica y cómo les va y cuándo se les cita otra vez, si ese es el caso. Mira, la mayoría estamos en medios académicos, por tanto, el gold standard de la tuberculosis es ver el bicho, ¿verdad? Entonces, procuramos lo más posible acercarnos al diagnóstico. Pero en ese camino hay un sinfín de cosas que el paciente no quiere, qué sé yo, qué sé cuánto, miles de problemas. Entonces, yo sostengo que biopsia pleural negativa, ¿verdad? Se debería llegar a una toracoscopía. Hoy en día las toracoscopías son altamente, digamos, efectivas, ¿verdad? Entonces, el tratamiento para la tuberculosis no es totalmente inofensivo. Hay algunos pacientes, los menos ciertamente, no toleran bien. Si se trata de un medio académico, yo diría, si la primera biopsia es negativa, hacemos una segunda biopsia que aumenta un 20% la probabilidad de tener granulomas y por favor cultiven también las biopsias pleurales para tuberculosis porque muchas veces se envían solamente a histología, ¿verdad? Entonces, si la segunda biopsia es negativa, entonces vamos a una toracoscopía que tiene una rentabilidad de 98 o un poco más por ciento, ¿verdad? O sea, procuramos eso en los medios hospitalarios académicos. En el privado, capaz que puedas hacer ese tipo de cosas con un exudado mononuclear, si es una persona relativamente joven. A veces las cosas se pueden dar como para hacer un tratamiento empírico, ¿verdad? Pero si podemos, llegamos hasta el diagnóstico final. No sé, profesor, ¿qué?
La verdad que es un planteamiento muy interesante lo que hace la doctora, porque no es porque tengamos ya un derrame pleural que parece ser mononuclear, le vamos a iniciar tratamiento y no debemos iniciar. Cuando hacemos una biopsia pleural tenemos que tomar 3 a 5 fragmentos. No todos tomamos, porque no es fácil. Es más, los medios a veces no nos dan. Es más, hay que poner 2 en un líquido y otros 3 en otro tipo de líquido. Los anatomopatólogos nos proveen de esas cosas, entonces uno va a ir para cultivo, para bacilo de Koch, y los otros van a ir para otro tipo de estudios. Si hay granulomas, nos autorizan a hacer. Si dice una alteración inespecífica y el paciente no está ni clínicamente ni epidemiológicamente compatible con una tuberculosis, podemos seguir esperando y debemos seguir esperando. Ahora, hoy día nuestros hospitales están mucho mejor equipados y están mejores. El drama somos nosotros los profesionales que no evolucionamos en muchas cosas y nuestros pacientes también. En lugar de ir para adelante, nos quedamos un poco quietos y esta pandemia vino a ponernos freno a todos, porque no sé los otros, pero yo a los pobres residentes con los que trabajaba les abandoné, según ellos, por 14 meses y todavía estoy golpeándome en la cabeza por algunos errores que hacen. Pero nosotros la ecografía hacemos en casi todos los pacientes con derrame pleural. No porque sea necesario, sino porque es un medio hospitalario universitario. Y segundo, para ver si hay grumos, si hay cavitaciones, o sea, si hay lóculos. Entonces, tal vez exageramos un poco. Que me disculpe Gerardo por exagerar yo, pero estamos un poco en eso. Porque hay medios en este país, solamente hay que saberlo utilizar. Bueno, si no hay otra pregunta del auditorio, en honor al tiempo, pasaríamos al segundo caso. El segundo caso clínico va a ser presentado por el Servicio de Clínica Médica del Hospital Rigoberto Caballero. Van a tocar el tema manejo ambulatorio del asma crónica. Adelante, doctora. Buen día, yo soy la doctora Rocío Medina, residente del tercer año de Medicina Interna del Hospital Rigoberto Caballero. El día de hoy les voy a presentar el manejo ambulatorio del asma crónico representado en un paciente que tuvimos en el consultorio. Se trata de un paciente de 29 años de edad que reside en Lambaré, de nacionalidad paraguaya, estado civil casado, ocupación es agente policial. Como antecedente o como motivo de consulta en el servicio de urgencias fue chillido de pecho y tos. Como antecedente patológico personal, el paciente niega a ser portador de hipertensión arterial, diabetes, alergias, refiere ser asmático en tratamiento con salbutamol según necesidad, pero sin confirmación de su cuadro. Niega hábitos tóxicos y exposición a biomasa. Como antecedente del caso clínico, como el paciente consultó primeramente en el servicio de urgencias por chillido de pecho y tos seca, tuvo una crisis de broncoespasmo, requirió en el servicio de urgencias hidrocortisona de 500 y 3 ciclos de salbutamol. Pasó su cuadro de broncoespasmo y es enviado a la casa con corticoides orales más salbutamol
llegó a recibir prednisona por 5 días y salbutamol 2 PAS cada 8 horas. En el servicio de urgencias le fue solicitado una espirometría y ya acude en consultorio por un cuadro de sibilancias y tos seca 4 veces por semana y síntomas nocturnos 3 veces por mes. Acude ya con el estudio de espirometría en el cual informa un FEWAN de 71% y una FBC de 85% y relación del F1-FBC 69% que informó un patrón obstructivo. Una prueba broncodilatadora muestra un 14% de respuesta y mejoría del valor absoluto en 420 ml en el FED1. Esta es la espirometría que trae el paciente, en el cual informa los datos que acabo de mencionar, con un F1-FBC de 0.69, pasando a porcentaje del 69%. Los estudios realizados en el servicio de urgencias se le realizó una gasometría en el cual informa un pH de 7.40, una PCO2 de 27.8, un bicarbonato de 20.5, una PCO2 de 80, saturación de 94.6 y exceso de base de menos 1.3. Un hematocrito de 36%, hemoglobina de 12.1, glóbulos blancos de 8.470, neutrófilos de 74%, linfocitos de 12 y plaquetas de 297.000. Grasis en rango, glucosa también, electrolitos en rango, perfil hepático en rango, PCR inferior a 6 y una orina simple no patológica. La radiografía simple, esta fue la que se realizó en el servicio de urgencias, en la cual no se visualiza infiltrados propiamente, sí un ligero aplanamiento del diafragma, horizontalización de las costillas y un atrapamiento de aire. Al examen físico, ya en la consulta, el paciente es un paciente de sexo masculino, pesa aproximadamente 90 kilos, estatura 1,79, un IMC de 28.4, signos vitales, una presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 20 y saturación de 98% de aire ambiental. Sin fiebre, el paciente se encuentra lúcido, sin datos llamativos aparentemente a nivel del signo del aparato respiratorio, aparato cardiovascular y sistema nervioso. En el aparato respiratorio ya está euneico, puede decir oraciones completas, murmullo vesicular conservado de vértice a base, pero sibilancias expiratorias aisladas en ambos campos pulmonares. La impresión diagnóstica en consultorio. El diagnóstico inicial con el antecedente del paciente de tener 3 a 4 veces tos y sibilancias a la semana y también síntomas nocturnos es un asma crónica no controlada y sobrepeso. Por lo que se decidió iniciar en el servicio, o sea, en el consultorio, corticoides inhalados a dosis bajas de mantenimiento más salbutamol de rescate. La evolución del paciente fue controlándose. 21 días después refiere mejoría de los síntomas parcialmente, ya sin síntomas nocturnos, ya con el inicio de los corticoides inhalados a dosis bajas de mantenimiento y solamente estaba requiriendo aerosoles de rescate 2 a 3 veces. En la auscultación el paciente ya no presentaba signos obstructivos, se evaluó la técnica inhalatoria del paciente, la cual era correcta, también los factores de riesgo de las exacerbaciones del mismo. Se le preguntó si fumaba, si tenía mascotas, si estaba en exposición a alérgenos comunes. El paciente refería que ya no, pero dada la persistencia de los síntomas, ya que el paciente seguía presentando síntomas nocturnos, se decidió iniciar un beta-2 adrenérgico de acción larga. Se le inició formoterol más budesonide. Se le volvió a consultar, se le volvió a evaluar 15 días después, ya con buena respuesta al tratamiento. Ya el paciente refería que no tenía requerimiento de medicación de rescate y se elaboró un nuevo plan de acción para futuras exacerbaciones con el mismo paciente. Se realizó una segunda espirometría luego del inicio del beta-2
adrenérgico, el cual informa una mejoría en la espirometría, ya que la espirometría anterior mostraba un patrón obstructivo en la cual esta ya está en mejoría, ya tiene un FEV1 FBC de 79% y un FEV1 de 83%. Se le vuelve a controlar al paciente 6 meses después. El paciente recibe el tratamiento de forma combinada de un beta-2 adrenérgico más un corticoide inhalado. El paciente ya refiere que los síntomas nocturnos ya se dieron de forma permanente y logra abandonar la medicación de rescate de forma total. Ya no utiliza su salbutamol de rescate, se suspende la medicación combinada y se continúa solo con los corticoides inhalados. Después de la estabilidad del cuadro, se decidió en conjunto con el paciente la suspensión de los corticoides inhalados a horario y se deja solo los aerosoles según necesidad. El diagnóstico actual del paciente, ya posterior a todos los controles que se realizó con él, es un asma crónica controlada y continuada con su sobrepeso. Hasta ahí es el cuadro clínico de este paciente. Luego, ¿en qué clasificación entra este paciente? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Doctora Teresita, ¿alguien del auditorio que quisiera preguntar algo? En la infancia, este paciente no tenía datos de consulta por crisis de asma. Según él, siempre tuvo cuadros de sibilancias y tos, pero de forma, vamos a decir, personal, él se automedica nada más con salbutamol, como suele pasar en varios pacientes, lastimosamente, que se automedican nada más por indicación propia, ¿verdad? Y siempre tuvo ese cuadro de sibilancias y tos, pero nunca llegó a la consulta misma. Nunca fue muy específico su tratamiento, ya solamente después de tener esa crisis de broncoespasmo severo que tuvo en la urgencias, después decidió iniciar un tratamiento para larga data, ¿verdad? Dos puntos quizás. Uno, la presencia de síntomas nocturnos en el paciente presagia una internación a la vuelta de la esquina. O sea que es un síntoma monitor de probabilidad de internación del paciente. Y obviamente cuando se interna, el paciente puede agravarse, ¿verdad? Esa es una cuestión. La otra cuestión con la que no estoy de acuerdo es que le dieron de alta al paciente, si bien con corticoides orales, seguramente por pocos días, pero le dejaron desprotegido de su medicación antiinflamatoria. Él debía haber recibido de la urgencia ya la combinación que nosotros tenemos, fluticasona, salmeterol o budesonida, formoterol, en dosis respetables para mantener la antiinflamación, porque la desinflamación no se va a acabar en 5 o 6 días, eso se acaba en semanas. Por tanto, debía haber salido con su corticosteroide inhalatorio en dosis moderada a alta. Eso ya depende de la práctica de cada uno. Yo personalmente prefiero darle con dosis alta de corticoide inhalatorio porque las complicaciones de la corticoterapia inhalatoria es mínima. Hay ciertamente, pero mínimas, ¿verdad? Entonces, de manera a asegurarle lo antes posible al paciente que esté lo menos sintomáticamente posible, ¿verdad? Así mismo. Y creo yo que se apuraron un poco en retirar el corticoide inhalado. Lo que habitualmente debería hacerse es darle en dosis más altas al comienzo y en la medida mes a mes que se controla, que va a ser en un periodo de un mes promedio, se baja la potencia o la dosis del corticosteroide inhalatorio y se le prolonga hasta... Uno pretendería que por lo menos 3 meses el paciente esté asintomático para retirarle su medicación con corticosteroide inhalatorio, ¿verdad? Así mismo. Esos pequeños puntos.
Y la verdad que ya en la consulta se le agregó el beta-2 adrenérgico de acción prolongada más su formoterol más budesonide, ya en la consulta, ya después de su cuadro posterior a muchos cuadros de tos y síntomas nocturnos ya. Por eso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿En qué clasificación entra este paciente? Según la guía del GINA y el GEMA, la clasificación del control y ajuste de medicamentos y de síntomas en pacientes adultos, este paciente ingresa dentro de la clasificación de los pacientes con síntomas mal controlados, ya que el paciente presentaba más de 3 características de asma parcialmente controlada, pero el paciente mantenía limitación a actividades, síntomas nocturnos, la necesidad de medicación de alivio, sí o sí necesitaba sus rescates, tenía una función pulmonar al iniciar, ¿verdad?, el tratamiento, una espirometría con un patrón obstructivo, presentaba más de 1 o 2 exacerbaciones por semana. Por eso se decidió incrementar y ajustar la medicación de acuerdo al paciente. ¿El escalón en el que se inició el tratamiento fue el ideal o debió haberse hecho un tratamiento distinto? Justamente respondiendo a la pregunta del doctor también, deberíamos de estadificar el paciente en los escalones de tratamiento. Este paciente, por las características clínicas que estaba teniendo, por la persistencia de su asma, ingresaba en un escalón 3 o 4. De acuerdo a los escalones, se inicia el tratamiento de control. El paciente estaba dentro del escalón 3 o 4 en una persistente moderada. Según la clasificación del GEMA, para los escalones terapéuticos, en el escalón, el paciente inició con el tratamiento del escalón 2. Solamente se le inició dosis bajas de corticoides inhalados. Y al subir un escalón, en el escalón 3, las dosis bajas de corticoides inhalados más LABA, ahí es donde el paciente mejora sus cuadros y sus sintomatologías nocturnas. Después del inicio del tratamiento del escalón 3 es el que el paciente ya deja de usar medicaciones de rescate. El plan de acción, ¿cuál sería el plan de acción para los pacientes asmáticos? Y representado en este caso, el inicio del tratamiento en los adultos con asma crónico se debe iniciar primeramente por confirmar el diagnóstico. El paciente nunca tuvo un diagnóstico certero, siempre tuvo un tratamiento ambulatorio y representado así por sí mismo, ¿verdad? El control de los síntomas y factores de riesgos modificables, incluyendo la función pulmonar. Después de su primera crisis de broncoespasmo es el que el paciente se realiza primeramente su espirometría. Nunca antes se realizó ningún otro estudio. La técnica de inhalación y la preferencia del paciente y sus objetivos. El paciente nunca consultó previamente y no tenía la buena técnica de inhalación de sus corticoides, usaba según a demanda y nunca tuvo un seguimiento importante. El escalado preferente y controlado del paciente se inició al iniciar sus corticoides inhalados más su formoterol, es en donde el paciente ya deja de usar su medicación de rescate. A dosis bajas de mantenimiento es el cual en el paciente mejoró, ¿verdad? Antes de eso solamente utilizaba su salbutamol, su budesonide de forma crónica y no de forma correcta. ¿Cuándo debería de haberse repetido una espirometría a este paciente? Para el control del asma es importante tener la funcionalidad pulmonar para determinar los riesgos a futuro. Antes de comenzar el tratamiento es el cual el paciente se realizó su primera espirometría.
A los 3 meses de iniciado su corticoides inhalatorios es el que el paciente mejoró su espirometría. Y generalmente se hace a los 3 meses después del inicio del tratamiento y 1 a 2 veces por año si está controlado. Y los mensajes para la casa. La educación para el automanejo efectivo del asma requiere automonitoreo de los síntomas y la función pulmonar. El plan de acción del asma por escrito. Los medicamentos para el asma habituales del paciente, cómo y cuándo se deben aumentar las dosis de medicamentos y empezar a tomar los corticoides orales, cómo acceder a la asistencia médica y los síntomas, si los síntomas no responden. La revisión médica regular. Esos son los que debería de tener el paciente, ¿verdad? Y estas son las bibliografías del cual sacamos para poder explicar sobre este caso. Y eso es todo. Gracias, doctora. Profesor Colman, ¿algún comentario sobre el Sí, la verdad paciente? que es muy interesante, un tema tan usado y tan, no sé si decir maltratado, pero tratado en varias generaciones ya, y cada vez habían cosas nuevas. Y en este país hay una cosa muy particular. Antes, cuando alguien era asmático, decía, no, tiene que ir al alergista. Los neumólogos no teníamos nada que ver en eso. Sin embargo, fuimos los que comenzamos a ver que las cosas tuvieran. El caso suyo, la doctora preguntó muy bien si en la infancia a lo mejor tenía cuadro en la infancia. Pero antes los niños que tenían, los padres le hacían inyectar corticoides cuando no había control para eso. Era un corticoide antiinflamatorio, o sea, antialérgico que le hacían y con eso pasaba. No quiero decir la marca porque a lo mejor van a creer que estoy haciendo propaganda. Y era muy usual y ver niños macroplánicos por eso. Vaya a saber si este niño no era también lo mismo, porque a los 30 años y él tiene un índice de masa corporal bastante grande, por así decirlo. Entonces, la automedicación es una cosa muy triste común. todavía. ¿Sí? La educación continua, esto que se está haciendo con ustedes y que ustedes mismos están haciendo, es muy importante y trascendente. Lo que dijo ya el doctor Gerardo Jacín, de comenzar las dosis. Ahora, cuando daba las clases de asma, porque ahora dejo que otra gente dé, para que pueda ir evolucionando este país también, y que ustedes, los profesionales jóvenes, estén entrenados. Manejamos la crisis del asma, si es posible, con broncodilatadores solos. Cuando no pasa, usamos los corticoides en ese momento. Y una vez que pase, que haya cedido, vemos la causa que provocó esa crisis. Puede ser infecciosa muchas veces, las más de las veces infecciosa. Entonces tratamos de corregir esa infección, si es bacteriana sobre todo, y si es viral también. Entonces una vez corregida esa, hacemos el planteamiento de esto que usted hizo después. Me parece muy bien todo, solamente que pasamos un poco, no quiero vamos a culpar a la pandemia, porque eso es más fácil culpar ahora. A lo mejor si no hubiéramos estado en pandemia hubiéramos orientado mejor. Pero al final se llegó a lo que tenía que llegarse, a una buena orientación del paciente. Ahora, aparte de todo eso, una cosa sí quiero decir. El paciente tiene que estar en buenas condiciones físicas y tiene que mantener su actividad física cotidiana y buena. Y desde niño tiene que aprender a hacer ejercicios físicos, a mantener su peso y a nutrirse correctamente. Vemos más casos de asma ahora porque nuestra alimentación también va siendo cada vez menos natural y todo eso parece que provoca alguna cosa más. No sé si alguna cosa quieren preguntarme que yo pueda saber o que crean que pueda saber. Les agradecería. Sí, me pareció muy interesante el caso presentado, también muy completo. Ahora, doctora, creo que al final pusieron el plan a seguir con este paciente, con todas las recomendaciones. Excelente, como dice el profesor. ¿Y hasta hace cuánto tiempo le volvieron a ver ustedes al paciente?
El control fue muy extenso, ¿verdad? Después de su primera consulta en el servicio de urgencias, después de su primera crisis, se tuvo un contacto con el paciente de 6 meses. 6 meses fue lo máximo que se pudo controlar ese paciente. Después prácticamente ya fue difícil por el tema de la pandemia justamente, ¿verdad? Se hizo varios controles, ¿verdad? Las cuales fuimos mostrando a lo largo de la presentación. Y lo bueno fue que, como dijo justamente el doctor, se llegó a resolver esos síntomas nocturnos que el paciente estaba presentando, la cual le aquejaba mucho, ¿verdad? Justamente además de eso, se le hacía un control estricto ya que el paciente era un agente policial, o sea, es un agente policial. Entonces, se tiene más, vamos a decir, control por respecto a lo que el paciente justamente se desenvuelve en su trabajo, ¿verdad? Si el paciente presenta una crisis de broncoespasmo en plena acción, ¿verdad? Entonces sería muy complicado. Entonces justamente por eso más control aún sobre ese tipo de pacientes. Y un manejo más personalizado, Más personalizado. sobre todo por su actividad laboral, Por su como actividad dice, laboral justamente. y que tienen que tener también esa actividad actividad física a lo que ellos se someten también, Así ¿verdad? mismo. Es muy importante. Está bien, muchas gracias, doctor. ¿Cómo? Pico flujo. ¿Pico flujo? Sí. La verdad que no. No, pregunto porque es bastante interesante poder hacer un seguimiento en un plan de acción asmático, hacer un pico flujo por lo menos en cada consulta que acude el paciente para poder evaluar. Es lo más sencillo que tenemos. Sí, El problema con la pandemia es que son descartables, o sea, no podemos usar con todos los pacientes. Pregunto si es que se suele implementar eso en los la consultorios. verdad que nuestro hospital lastimosamente no, porque no tenemos todos los medios necesarios, ¿verdad? ¿Qué tal? Respondiendo a la pregunta de la doctora, en consultorio sí le hacemos pico flujo a los pacientes asmáticos. Yo estoy en el consultorio de neumo y, o sea, hace poco nomás nos proveyeron de los instrumentos para poder realizar eso. Pero Y sí antes son desechables. Anteriormente a la anteriormente pandemia para este paciente no. no. Y en especial en el paciente del caso, se le hizo un seguimiento de 1 año en total y actualmente acude a consultorio cada 2 o 3 meses. La última vez que le vimos fue hace 2 meses aproximadamente y ya no requería de sus aerosoles, o sea, estaba con su asma controlada, con aerosoles de rescate actualmente. Hicieron muy bien su trabajo, de todas formas, les felicito. Ahora, lo que dice la doctora, el uso del pico flujo es una cosa fundamental que tiene que tener el paciente si es posible. Él tiene que acudir a la consulta con su equipo de pico flujo porque los hospitales no pueden proveer a todos. Pero es un equipo que no es costoso, es accesible. En un país como el nuestro se puede comprar. Acá protestamos mucho que todo cuesta caro y queremos ir a comer nomás en las ollas populares, pero eso por haraganes nomás. El pico flujo no es demasiado caro y cada paciente tendría que tenerlo. Y los controles de los pacientes asmáticos tienen que hacerse 2 veces al año si se puede, o por lo menos 1 vez al año, y recordar de la vacuna antigripal de todos los años y la antineumocócica cada 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque las infecciones son las que le van a provocar. Y el asma es apasionante para estudiar. Ojalá que en el hospital de policía tenga más gente que comience a hacer, porque creo que la residencia ustedes están comenzando y están completando el primer grupo, el segundo. Segundo grupo sería. Segundo grupo sería. Entonces, de neumo no. van a ir. Y neumología es todavía joven en este país, a pesar de que tiene más de 2000 años en el mundo el problema respiratorio. Agregar un poco 2 o 3 cositas.
El objetivo, hay que tener en cuenta, el objetivo del paciente asmático es que lleva una vida totalmente normal, con tratamiento o sin tratamiento. Por tanto, si un paciente como este necesita usar hoy en día su salbutamol más de 2 veces por semana, ya es indicación de hacerle una terapia antiinflamatoria por unos cuantos meses, ¿verdad? El otro punto es educación, educación y educación, porque es una enfermedad crónica en la que cuesta que el paciente se adhiera al tratamiento. Él no entiende que si no tiene síntomas, ¿por qué tiene que usar su aerosol? Hay que partirlo ya de esa base. Sí. Lo del pico flujo dado al paciente necesita cultura del paciente y adherencia del paciente. No es fácil que está muy bien que lleve su pico flujo, pero que te cumpla lo que vos querés que te cumpla lo que es difícil. Yo diría el pico flujo está bien en el consultorio súper en las urgencias. Yo creo, vos estás en la urgencia, doctora, ¿verdad? En la urgencia no hay pico flujo, en ninguna urgencia, y ahí es donde más se necesita el pico flujo, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso, ¿verdad? Que el objetivo del tratamiento es que el paciente sea lo más normal posible, que pueda hacer todo lo que quiera, que sea atleta y todo, porque ustedes saben que hay atletas que son asmáticos. Y eso es porque tienen un tratamiento de base por un buen tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar nuestra mañana con el tercer caso, que está a cargo del Servicio de Clínica Médica Único 1 del Hospital Central del IPS, y van a tocar el tema enfermedades pulmonares intersticiales. Bueno, primero que nada, muy buenos días para todos, para los panelistas, para los que nos acompañan también y los que nos están acompañando también seguramente desde la modalidad virtual, ¿verdad? Primero que nada vamos a mencionar, ¿verdad?, de que vamos a abordar a un componente en realidad de las enfermedades pulmonares intersticiales. Sabemos que dentro de esa clasificación está formada, ¿verdad?, está compuesta por una cantidad inmensa de patologías pulmonares. Y dentro de esa clasificación tan grande existe, y nos vamos a abocar en especial a la neumonía intersticial y a su principal componente en este caso, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, vamos a presentar un caso de un paciente añoso que tuvo en realidad un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Y antes de iniciar la presentación me gustaría decir, ¿verdad?, de que la fibrosis pulmonar idiopática, si bien es una enfermedad rara, aparentemente es mucho más frecuente de lo que parece, ¿sí? Les dejo con la doctora Gabriela Malvetti, que es residente de segundo año de Medicina Interna de Clínica Médica 1 del Hospital Central de IPS, y quien les habla, Fernando Camé, residente de tercer año de Medicina Interna. Permiso. Muy buenos días a todos. Como ya dijo el doctor Fernando Camé, mi nombre es Gabriela Malvetti y les vamos a presentar el siguiente caso clínico. Bueno, se trata de un paciente de 74 años, de sexo masculino, de profesión soldador jubilado, que acude por dificultad respiratoria. En sus antecedentes, dificultad respiratoria, él refiere a moderados esfuerzos que fue progresando en el tiempo de forma lenta, y tos seca, no todos los días refería, pero que se fue intensificando y que ya le empezaba a molestar con las actividades cotidianas, por lo cual él acude. También niega hemóptisis, dolor, fiebre o traumatismos. Entre sus antecedentes remotos, él refiere esa tos seca que fue aumentando en intensidad en los últimos meses. Esa tos él ya refería hace 1 año y medio. Y una disnea progresiva que primero era casi con muchos esfuerzos y luego fue ya moderados esfuerzos. Entre sus antecedentes patológicos personales, él refería ser soldador por más de 10 años y fumador por más de 30 años de 20 cigarrillos al día. Y antecedentes familiares niega. Él ingresa al consultorio de neumología
Y se le solicitan análisis laboratoriales y exámenes complementarios. Ay, se saltó acá. Falta la... Bueno, en consultorio a él, al examen físico, se le ocultan... Ah, no estaba pasando, ¿verdad? ¿Cuál es, verdad? Ahí está. Gracias. Bueno, perdón, no sabía que no se estaba viendo. Bueno, el paciente de 74 años masculino, soldador jubilado, consulta por dificultad respiratoria a moderado esfuerzo que progresa en el tiempo y tos seca que se intensifica. Entre los antecedentes remotos es una tos que fue aumentando en los últimos meses y una disnea progresiva que también fue aumentando. Refiere que fue soldador por más de 10 años y fumador por más de 30 años de 20 cigarrillos al día. Niega antecedentes familiares. Al examen físico de este paciente en el consultorio se le ocultan crepitantes vivasales, inspiratorios al final de la inspiración, finos, y él refiere, no se oculta en la consulta, pero él refiere haber tenido chillido de pecho en algunas ocasiones. Se le solicita análisis laboratoriales y exámenes complementarios. Entre los análisis laboratoriales, absolutamente todo en rango, su hemograma, todos los perfiles que se solicitan, y luego se le solicita radiografía de tórax, que esta en la cual se observa un patrón reticular en ambas bases, donde se escuchaban los crepitantes finos. Ante este hallazgo se le solicita también un ATACAR y entre los demás estudios se le solicita también en análisis reumatológicos, los cuales vienen absolutamente todos negativos. Y en la ATACAR se observan engrosamientos septales de vértice a base periféricos con patrones de panalización en ambas bases. Acá entre los otros exámenes complementarios que se solicitaron, entre estudios de colágenopatía se descartan causas inmunológicas, se solicita una espirometría en la cual se concluye que se trata de una neumopatía restrictiva con restricción moderada sin respuesta a broncodilatadores. También se realiza el test de distancia recorrida a los 6 minutos con un resultado de 720 metros. Con los hallazgos clínicos, laboratoriales, su historia clínica, descartando antecedentes de colágenopatía, antecedentes familiares, viendo la radiografía de tórax en conjunto con los reumatólogos clínicos y neumólogos, se llega al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, que hoy en día puede ser diagnosticada sin una biopsia si se tienen hallazgos clínicos, si se descartan colágenopatías, se descarta una causa así muy asociada y específica. En conjunto se puede llegar al diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática sin una biopsia. La biopsia, al menos en nuestro servicio, se realiza en muy pocas ocasiones debido a que la mayoría de los pacientes son añosos, tienen mucha morbilidad, tienen muchas complicaciones, suele tener mucho sangrado y a veces no resulta tampoco tan específica y resulta peor y más invasivo.
Entonces, en este caso se llegó al diagnóstico sin la biopsia en un conjunto y el paciente en julio de este año inicia tratamiento con nintedanib, en que se ha demostrado que reduce el 80% del número de exacerbaciones y en un 50% la progresión de la enfermedad. Y al día de la fecha, o sea, el tratamiento se inicia con el paciente 150 miligramos cada 24 horas. Yo leí en algunas guías que se suele iniciar cada 12 horas, pero en nuestro hospital optaron por iniciar cada 24 horas y el paciente está hace 3 meses con este tratamiento y tiene que acudir ahora a fin de mes para realizarse una tomografía de control y ver si disminuyó la progresión de su enfermedad. Lastimosamente no tenemos una serie de imágenes porque sería muy lindo ver eso, pero todavía no contamos con eso. Y el paciente se encuentra en planes de continuar el tratamiento. También se le asoció tiotropio, bromuro de hiperatropio y salmeterol fluticasona para tratar de controlar los síntomas que él tenía de dificultad respiratoria, de sibilancias y que pueda tener una mejor calidad de vida. Gracias. Bueno, básicamente antes de dar por concluida esta presentación, yo quisiera también mencionar algunos aspectos interesantes en cuanto a la fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a dar síntesis a esto. Lo que buscamos con esta presentación es que el médico general, en especial el médico residente, ¿verdad? En etapa de formación, así como nosotros, y creo yo que en el ambiente en el cual nos movemos todos en este auditorio, es buscar un poquitito de dejar de trivializar al paciente, ese paciente añoso, ese paciente con antecedente tabáquico que acude ya sea a consultorio ambulatorio o de urgencias con dificultad respiratoria, y en la historia clínica uno indaga y constata, ¿verdad?, antecedentes de exacerbaciones infecciosas, y generalmente le queremos catalogar, ponerle el rótulo y hasta a veces automáticamente pensar de que se trata de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o bien una insuficiencia cardíaca congestiva, o bien, ¿por qué no?, una hipertensión pulmonar. Y lo que buscamos también es que el médico piense también, por más de que no sea muy frecuente, de que piense también en la fibrosis pulmonar idiopática como un diagnóstico diferencial probable. Obviamente que todo esto para realizar un diagnóstico lo más oportuno y lo más certero posible. Sabemos de que el diagnóstico certero y oportuno, precoz, ayuda bastante y va a mejorar la sobrevida a la larga de este paciente, de este tipo de paciente que sabemos que el pronóstico es malo generalmente al momento del diagnóstico, porque sabemos que, y más con la pandemia, ¿verdad?, el acceso a la salud y a los métodos diagnósticos hoy en día se prolongan bastante los tiempos y llegamos generalmente tarde al diagnóstico, y donde la calidad de vida del paciente ya está afectada. Entonces, lo que buscamos es un diagnóstico precoz, certero, y empezar el manejo, el abordaje terapéutico eficaz de este paciente que, como ya mencionó acá la doctora, a este paciente le está siguiendo un equipo multidisciplinario, y eso es lo que necesita este tipo de pacientes. Un seguimiento obviamente estricto por neumología, pero también con otros servicios, por el hecho de que la mayoría de estos pacientes, como son añosos, generalmente tienen otras comorbilidades, otras patologías, y debemos tratar todas esas comorbilidades y así mejorar la performance del paciente. Fíjense ustedes que, por ejemplo, se dice que en la literatura, ¿verdad?, de que el 50% más o menos de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y están asintomáticos. Entonces, son cositas a tener en cuenta, ¿verdad?, al evaluarle al paciente, a hacer un estudio y una valoración integral y un abordaje integral, ¿verdad? En este caso, el servicio de neumología del IPS optó por nintedanib. La verdad que investigamos mucho, ¿verdad? No sé, en nuestro centro por lo menos no tenemos acceso a pirfenidona, que es otro antifibrótico que se está utilizando, ¿verdad? La literatura describe que ambos tienen efectividad en la reducción, ¿verdad?, del progreso de esa pérdida de funcionalidad pulmonar, ¿verdad? Y también las exacerbaciones de porcentajes varían realmente entre varias literaturas, la europea, la americana, pero generalmente hablan de un 60-80% de disminución de exacerbaciones
Algunos estudios dicen de que la pirfenidona es un poco más eficaz que el nintedanib, pero tampoco hay estudios demasiado concluyentes acerca de eso. Y básicamente eso, o sea, lo que también quiero acotar, ¿verdad? Lo que dijo también la doctora, no quiero repetir tampoco lo que ella mencionó, es que generalmente el diagnóstico lo hacemos con una tomografía, un ATACAR, ¿verdad? Con un patrón que presente un patrón típico de neumopatía intersticial usual, ¿verdad? Pero generalmente estos hallazgos se tienen que ir acompañando con descartar de manera eficaz, ¿verdad? Otras patologías que puedan causar una neumopatía y se opta en muy pocos casos por la biopsia pulmonar por la comorbilidad que eso conlleva, ¿verdad? Y quiero concluir sin nada más que agregar, no sé si es que hay alguna consulta, que pensar un poquitito más en la fibrosis pulmonar idiopática, ¿verdad? Que si bien, como yo empecé la presentación al decirle que si bien es una entidad medio rara, aparentemente es un poco más frecuente de lo que parece. Muchas gracias. Me gustaría agregar también una cosita que ahora estamos viendo mucho, al menos en nuestro servicio, que se interna en clínica médica por dificultad respiratoria. Se le hace una radiografía, luego un ATAC y se observa que tiene estos infiltrados reticulares y como antecedente muy importante tiene COVID del año pasado, por ejemplo. Entonces estamos viendo muchísimo. Tuvimos ya 2 pacientes, una de 39 años y otra de 59 años, que fallecieron con nosotros por una fibrosis rápidamente progresiva. Prácticamente su única solución sería el trasplante pulmonar y realmente es muy triste y estamos empezando a ver mucho ahora posterior al COVID, que tuvieron un COVID sin complicaciones en algunos casos, sin internación y que nuevamente progresa rápidamente a una fibrosis. Solamente para agregar, como es una fibrosis también que estamos viendo, sería interesante saber si el nindatinib o la pirfenidona tendrían, no sé yo, la respuesta si tendrían algo que ver, porque en cuanto a las exacerbaciones que encontré, se tratan con corticoides. La mayoría vi que de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática se tratan con corticoides sus exacerbaciones y en algunos casos no está bien estudiado si ya se inician o no los antifibróticos. No hay nada muy concluyente todavía. El nindatinib está todavía en estudio, hay muchos más estudios de la pirfenidona y lastimosamente ambos medicamentos son de un costo muy elevado también. Como para finalizar. Y muchas gracias. Si tienen alguna consulta. Yendo de atrás para adelante, de lo último a lo anterior, es cierto lo que decía, hay trabajos con nintedanib ahora en curso, ¿verdad? Por tanto, todavía no sabemos si va a ser útil o no, ni en qué momento empezar en los estados post-COVID. Lo que sí aparentemente está bastante sedimentado es todos los pacientes que tengan neumonitis o que salen con diagnóstico de neumonitis, prolongarles la corticoterapia. Algo así como mes y medio, inclusive 2 meses. Porque histológicamente se vio que hay distintos tipos de lesiones. No solamente hay neumonitis, sino hay componentes de BUP en las biopsias pulmonares. Por tanto, el componente BUP y de neumonitis intersticial aparentemente tienen un poco mejor resultado con la corticoterapia prolongada, ¿verdad? Eso es el último. Lo que quería preguntarte es si no hicieron test de DLCO de difusión de monóxido de carbono en este paciente. No, realmente no se hizo, doctor. Porque la mejor forma de seguirlo sería con un test de DLCO, por lo menos cada 3 meses, Así ¿verdad? mismo. El otro punto es, para mí, o sea, por lo menos para mis ojos, yo creo que encuadra bien dentro de un NIU esta tomografía, porque hay componente de vidrio esmerilado. Si bien hay bastante bronquiectasia de tracción ya, ¿verdad? Y reticulación, pero hay componentes de alveolitis. O sea, para mí le cuadra, él no va a cambiar el tratamiento, ¿verdad? Pero le cuadra mejor un NIU con componente de fibrosis, ¿verdad? Básicamente eso. La verdad que de intersticiopatías se comenzó a hablar en los años 80 ya. Y hasta ese tiempo las intersticiopatías eran secundarias, eran a una tuberculosis, eran una enfermedad consultiva, a la silicosis. Cuando eso hablamos mucho de silicosis, hoy día casi nadie se acuerda de la silicosis. Las beriliosis, las asbestosis, todo eso teníamos. Hoy día, como pareció las idiopáticas, nos preocupa
porque no encontramos un tratamiento todavía. Y es más, la doctora, y le felicito la acotación final que hizo, porque mientras veíamos en personas mayores, decíamos, bueno, vamos a hacer un tratamiento paliativo y esperamos. Pero hoy día, nuestros pacientes post-COVID tenemos varios. Un buen porcentaje sale con trastornos respiratorios severos y el uso que nosotros estamos haciendo en el servicio donde trabajamos es corticoides inhalados todo el tiempo y si la cosa es severa también corticoides por vía general. Tuvimos buenos casos, pero varios tuvieron que ir con oxigenoterapia domiciliaria después. O sea, del porcentaje que habremos visto, nuestro servicio no es grande, son 20, 25 pacientes, 24 pacientes que tenemos. Pero en este tiempo que estamos de vuelta con los residentes trabajando, habremos visto por una veintena ya de pacientes así. Y de esa veintena, por lo menos 6 a 8 habrán ido con oxigenoterapia domiciliaria, que están aún con oxígeno en su casa luego de 3 meses de salida. No hay un tratamiento eficaz. Las dos drogas que están ahora muy en boga, digamos, están así, no sabemos qué va a ser mañana. Ahora, lo bueno sería que por lo menos tenga respuesta y que veamos qué hacer con nuestros pacientes a posteriori, porque cuando hace años comenzó a verse esas lesiones se pensaba que era por abuso de la oxigenoterapia a presión alta. Se fue reduciendo, se fue controlando, eso se tuvo menos. Estoy hablando de países en los que estudian ese tipo de casos. Nosotros, en este momento, con la historia del COVID, comenzamos a, cuando decían, está faltando oxígeno en tal parte, no era que faltaba, estábamos usando mal. En los hospitales que tradicionalmente tenían terapia intensiva y terapia respiratoria controlada, no ha faltado mucho oxígeno. Faltó en aquellos hospitales donde estaban creándose terapia intensiva. Y probablemente parte del germen, parte del COVID, o sea, el coronavirus y parte de responsabilidad nuestra también que acontezca este tipo de cosas. ¿Cuándo vamos a saber? No sé. Ustedes sí van a saber porque ustedes son estudiosos y van a ir estudiando cada vez más. Para mí, excelente la presentación y muy bien, sobre todo para llamar la atención de la gente, para ir pensando en ello. Y cuando nosotros tenemos una tomografía en la cual, en la periferia de las imágenes pulmonares, tenemos pequeñas lesiones, tenemos que ya estar advertidos de que va a llegar. No llegar a esta panalización que tenemos. Esto ya es muy tarde, ya una insuficiencia respiratoria severa, importante. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Porque es cierto lo que decían. La biopsia es la que tiene que dar el diagnóstico. Cuando vinieron los chilenos a hablarnos de intersticiopatía hace 20 años atrás, decían, no, la biopsia es trascendental. Pero ¿quién hace una biopsia? Ellos no podían hacer mucho y nosotros menos. Porque primero tenemos pocos cirujanos de tórax. Segundo, abrir un tórax en estas condiciones y sacarle un pedazo significa ese lado del pulmón dejamos casi inútil. Entonces, no es muy simple. Es un problema serio, importante, y les felicito que se ocupen de esto. Y ojalá sigan ocupándose. No sé si algo quieren comentar. ¿Alguna? Sí, como para ir terminando, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nos manejamos en este ámbito de unidades formadoras, hacer hincapié en que, así como hicieron, se tienen que hacer siempre las valoraciones y los diagnósticos diferenciales. Supongo lo hicieron. Porque un paciente anciano con dificultad respiratoria, tos progresiva, da hincapié a muchos diagnósticos diferenciales y siempre tener en cuenta que hay que ir de lo más común a lo más raro y siempre ir pensando en estas enfermedades que son emergentes en este momento. Me parece excelente, pero no olvidar también de las causas más comunes que afectan a estos pacientes en esta edad. Es excelente la presentación, también me gustó mucho. Y, doctora. Gracias.
Agradezco a las 3 unidades formadoras que presentaron en forma excelente sus casos, realmente muy ilustrativo. Creo que todos aprendemos mucho con este tipo de presentaciones y esto nos da pie a seguir estudiando y tratando de aprender nuevas cosas para ayudar a nuestros pacientes. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna les agradecemos y también agradecemos al Laboratorio Zaval que hizo posible este encuentro. Gracias y nos vemos el próximo mes para los siguientes casos. Vamos a compartir un pequeño brindis ahora.
Gracias.